Venezuela, bajo los escombros. El día en que la tierra devoró una nación. La tarde del 24 de junio de 2026 parecía transcurrir como cualquier otra en Venezuela. Las calles de Caracas permanecían congestionadas. Los comercios seguían abiertos. Miles de familias regresaban a sus hogares después de una jornada ordinaria. Nadie imaginaba que, en cuestión de segundos, el país entero entraría en uno de los capítulos más oscuros de su historia moderna. A las 6:04 de la tarde, la tierra comenzó a rugir. Primero fue una vibración apenas perceptible, después un estruendo profundo, ancestral, casi primitivo, y finalmente el caos absoluto. Un poderoso terremoto de magnitud 7,2 sacudió violentamente el centro norte venezolano. Apenas un minuto después, cuando millones de personas aún intentaban comprender lo que estaba ocurriendo, un segundo sismo aún más potente, de magnitud 7,5, golpeó la misma región. Dos gigantes sísmicos consecutivos, dos golpes devastadores, 2 minutos capaces de cambiar el destino de un país entero. Las ciudades costeras de La Guaira y Maiquetía quedaron prácticamente devastadas. Edificios enteros colapsaron. Hospitales sufrieron daños severos. Decenas de barrios desaparecieron bajo montañas de concreto y acero. El polvo cubrió el cielo. Las comunicaciones colapsaron. La electricidad desapareció. Y el miedo se extendió con una rapidez imposible de describir. Venezuela, una nación acostumbrada a enfrentar crisis de múltiples dimensiones, se encontraba ahora frente a un enemigo imposible de combatir: la propia tierra bajo sus pies. Los estudios geológicos posteriores revelaron que ambos terremotos tuvieron su epicentro cerca de la región de Yaracuy, asociados a complejos sistemas de fallas tectónicas del Caribe. La energía liberada fue gigantesca. Los especialistas estimaron que el segundo sismo liberó una cantidad de energía equivalente a cientos de bombas atómicas, similares a la utilizada en Hiroshima. La intensidad del movimiento fue tal que el temblor se sintió no solamente en toda Venezuela, sino también en Colombia, Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao y diversas islas del Caribe. Incluso edificios altos en ciudades alejadas experimentaron oscilaciones prolongadas. Sin embargo, el epicentro humano de la tragedia se concentró en La Guaira. Allí, la combinación de edificaciones vulnerables, densidad poblacional y cercanía a la costa multiplicó los efectos destructivos. Calles enteras desaparecieron. Conjuntos residenciales completos se desplomaron sobre sus habitantes. Familias enteras quedaron atrapadas bajo toneladas de escombros. Las imágenes aéreas mostraban un paisaje irreconocible. Bloques de apartamentos reducidos a ruinas, avenidas fracturadas y enormes nubes de polvo suspendidas sobre la ciudad. Conforme avanzaban las horas, la magnitud de la tragedia comenzó a revelarse. Las cifras iniciales resultaban estremecedoras. Después serían todavía peores. Al cierre de la primera semana, las autoridades reportaban al menos 1.450 personas fallecidas y más de 3.150 heridas. Decenas de miles permanecían desaparecidas o sin contacto con sus familiares. Más de 12.700 personas tuvieron que abandonar sus hogares y buscar refugio en escuelas, gimnasios y campamentos improvisados. UNICEF estimó que alrededor de 1.800.000 personas necesitaban ayuda humanitaria urgente, incluyendo aproximadamente 680.000 niños. Pero detrás de cada cifra existía una historia, una vida, un sueño interrumpido. Johnny Monterola, residente de uno de los edificios derrumbados en Caracas, permaneció atrapado bajo los escombros durante largas horas.
Fue rescatado con vida por vecinos y voluntarios. Sin embargo, su esposa y varios familiares no sobrevivieron. Su historia se convirtió en símbolo del sufrimiento y la resiliencia de miles de venezolanos. Gabriela Ramírez logró escapar junto a su hijo segundos antes de que su vivienda colapsara completamente. Más tarde describiría la experiencia con palabras simples pero devastadoras. Era como el fin del mundo. Historias similares comenzaron a multiplicarse por centenares. Personas excavando con sus propias manos. Vecinos organizando cadenas humanas para retirar escombros. Familias enteras recorriendo hospitales, refugios y morgues en busca de información. La tragedia también puso en evidencia graves debilidades estructurales acumuladas durante décadas. Numerosos hospitales quedaron desbordados casi de inmediato. Las morgues colapsaron ante la cantidad de víctimas. Los sistemas de agua y electricidad sufrieron interrupciones generalizadas. Las labores de rescate avanzaban lentamente debido a la escasez de maquinaria pesada y combustible. Aunque miles de efectivos nacionales y rescatistas internacionales participaron en la emergencia, muchos sobrevivientes denunciaron retrasos, falta de coordinación y enormes dificultades para acceder a ayuda básica. Paradójicamente, en medio del desastre, emergió uno de los rasgos más poderosos de la sociedad venezolana: la solidaridad espontánea. Ciudadanos anónimos improvisaron cocinas comunitarias. Voluntarios distribuyeron agua potable y medicinas. Jóvenes universitarios se transformaron en brigadistas improvisados. Médicos jubilados regresaron temporalmente al servicio. Miles de personas donaron alimentos, ropa y herramientas. Venezuela comenzó literalmente a salvarse con sus propias manos. Para comprender la verdadera dimensión de esta tragedia, es necesario compararla con otros grandes desastres de la historia venezolana. El primer referente inevitable es la tragedia de Vargas de 1999. A finales de aquel año, lluvias extraordinarias provocaron deslaves masivos que arrasaron poblaciones enteras en el litoral central. Se estima que murieron entre 10.000 y 30.000 personas. Fue durante décadas la peor catástrofe natural contemporánea del país. Sin embargo, numerosos especialistas consideran que el doble terremoto de 2026 representa el desastre sísmico más grave ocurrido en Venezuela desde el histórico terremoto de 1812. Precisamente, el segundo gran antecedente es aquel devastador sismo del Jueves Santo de 1812. Aquel terremoto destruyó ciudades enteras, incluyendo Caracas, Mérida y Barquisimeto, provocando aproximadamente 30.000 muertes. Durante más de 2 siglos, ningún terremoto venezolano había generado una devastación comparable hasta ahora. A escala internacional, muchos analistas compararon el desastre venezolano con el terremoto de Haití de 2010. Ambos eventos comparten elementos dramáticos: elevada vulnerabilidad urbana, infraestructura limitada, grandes dificultades logísticas y enormes desafíos humanitarios posteriores. En Haití murieron más de 200.000 personas. Aunque las cifras venezolanas son considerablemente menores, las similitudes en las dificultades de respuesta resultan inquietantes. Los expertos señalan además que Venezuela se encuentra ubicada sobre una compleja frontera tectónica entre la placa del Caribe y la placa sudamericana. Esto convierte al país en una región sísmicamente activa. Sin embargo, la frecuencia relativamente baja de terremotos extremadamente destructivos había generado cierta sensación de seguridad en gran parte de la población. El desastre de 2026 modificó radicalmente esa percepción.
Durante días continuaron registrándose réplicas. Algunas alcanzaron magnitudes superiores a 5. Cada nueva sacudida reavivaba el trauma colectivo. Miles de personas prefirieron dormir a la intemperie por temor a nuevos derrumbes. Los especialistas advirtieron que la reconstrucción tardará años. No se trata solamente de reconstruir edificios. Se trata de reconstruir comunidades, economías locales, redes familiares y confianza social. Porque los terremotos no terminan cuando la tierra deja de moverse. Continúan durante meses y años en la memoria de quienes sobrevivieron. Continúan en las sillas vacías durante las cenas familiares. Continúan en las fotografías recuperadas entre escombros. Continúan en el silencio de quienes aún esperan noticias de sus seres queridos desaparecidos. Venezuela ha sobrevivido a guerras, crisis económicas, desastres naturales y profundas divisiones políticas. Y una vez más, su población intenta levantarse entre las ruinas. Pero el doble terremoto de junio de 2026 deja una pregunta imposible de ignorar. ¿Están realmente preparadas nuestras sociedades para enfrentar catástrofes de esta magnitud? La naturaleza no distingue fronteras, ideologías ni condiciones sociales. Golpea con la misma fuerza a todos, y cuando lo hace, solo permanecen 3 elementos fundamentales: la solidaridad, la preparación y la memoria. Si este documental te ayudó a comprender mejor esta tragedia, comparte este contenido para mantener viva la memoria de las víctimas y promover la cultura de prevención ante desastres naturales. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en próximos documentales donde seguiremos explorando los acontecimientos más impactantes del planeta. Gracias por permanecer hasta el final. Gracias por escuchar. Y gracias, sobre todo, por recordar que detrás de cada cifra existe siempre una historia humana que merece ser contada.